Continuamos con Saber y Sabor. Estamos en este programa que siempre intenta hacer un homenaje a nuestra patria. Por ende, es un homenaje a nosotros, los argentinos. Y en ese homenaje tratamos de rescatar las cosas buenas, las cosas malas, y tratamos de hacer un análisis lo más sensato posible, no interesado, que sea un aporte a la comunidad para que podamos encontrarnos, podamos discutir, disentir en concordia y sobre todo encontrar el camino de la educación, de la formación, del progreso y de la independencia real de nuestro país. Te tengo que dar la palabra, Irene. Y bueno, la revolución ha tenido un impacto importante, ¿no?, dentro de la sociedad porteña. Sector de comerciantes ligados a un comercio importante con España, con otras potencias, un mercado que se abrió después de las reformas borbónicas de Carlos III, una participación de la Iglesia, una participación del sector militar, pero sobre todo una participación de un sector ilustrado, que creo que, no sé si Gori coincide conmigo, pero Belgrano es dentro del sector ilustrado un representante importantísimo, Castelli, que es el que esgrime la postura en el Cabildo del 22 de mayo, una postura de organizar una junta. Y también el otro aspecto, cómo ha incidido esa Revolución de Mayo en Salta, porque aquella junta es una junta de Buenos Aires. De hecho, que la revolución no iba a tener una firmeza si es que no era aceptada por los cabildos del interior. Eso es importante. Me gustaría, así brevemente, tratar de brevemente decirlo, ubicarnos que lo que empezó, lo que repercutió aquí en 1810, que venía un poquito atrás, 1808 y demás, debe colocarse dentro de una crisis, digamos, más general y que venía de tiempo atrás, del Imperio Español. Porque en ese momento estaba cambiando la configuración del poder político en Europa, que era el mundo, el centro del mundo, y que se estaba desplazando, digamos, del el poder del Imperio Español hacia otra potencia, digamos, que estaba emergiendo, que era Gran Bretaña. Entonces era un traslado de la influencia, o el predominio del Pacífico como escenario comercial más importante hacia el Atlántico. Eso tiene que ver. ¿Qué es lo que pasa, digamos, en ese momento? En ese momento, América se calcula que tenía 16 millones de habitantes, toda la América española, de los cuales 6 millones eran de los que se llaman ahora pueblos originarios. Después había otros grupos importantes, castas y demás, y el pequeño núcleo, digamos, de españoles nativos, digamos, representaba un porcentaje bastante menor. Y en el ejército, de las fuerzas militares, digamos, que había en estos dominios españoles en América, no más del 30-32%, digamos, eran españoles nativos. ¿Cómo se ubica Salta en eso? Salta tiene un papel importante porque está casi a mitad de camino entre los dos ejes más importantes, que eran, por una parte, Lima, el puerto del Callao, que tenía la exclusiva del comercio con España, y el Río de la Plata, Buenos Aires, donde había una actividad comercial ilícita. No había una apertura comercial. Eso empieza a darse a partir de 1770 y tanto. Cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, el régimen español empieza un poco a aflojar, digamos, la cuestión del monopolio. Cuando se dé el reglamento del libre comercio. Claro, lo importante es por qué Salta, digamos, adquiere esa importancia en las guerras de la independencia. Eso viene porque Salta, cuando se constituye el Alto Perú, que es la actual Bolivia, era el centro primero del poder económico de todo el Imperio Español en el mundo, que eran las minas de Potosí. Luego estaba ahí la audiencia de Charcas, que era el poder judicial, la administración de justicia, importantísima. También, digamos, el poder eclesiástico. Y tenía
una población infinitamente superior a la que había lo que es actual el territorio argentino. E incluso culturalmente, Claro, Lima la tenía una Universidad de superioridad Charca, importante, claro, ¿no? Entonces, termino, que Salta como punto era muy importante porque ya desde mucho tiempo antes, digamos, pese a las restricciones, digamos, del puerto de Buenos Aires, que no se podía ejercer el comercio legalmente, resultaba, aunque las distancias eran parecidas entre Lima y Salta y Buenos Aires, y Salta y el puerto de Buenos Aires y Lima, la facilidad, digamos, de la rapidez del transporte, era muy lento por supuesto, por las características, digamos, geográficas del suelo y demás, era más fácil venir desde Buenos Aires con mercancía hasta el Alto Perú que bajar, digamos, desde el puerto de Lima para aquí. Entonces, ese es el escenario. Lo que se disputa en la Guerra de la Independencia, cuando llega el pronunciamiento de Mayo, el virrey de Perú retrotrae, digamos, revierte la situación y dice, el Alto Perú, o sea, el Bolívar actualmente, pasa a depender nuevamente del virrey del Perú. Y los de la Junta de Buenos Aires dicen, no, era precisamente Potosí, que podía acuñar moneda porque estaba en la Casa de la Moneda y porque tenía el poder económico y la justicia y todo lo que hemos dicho, los ejércitos auxiliares que venían, digamos, aquí al norte, mandan porque querían controlar también el poder económico. Había un motivo económico muy poderoso, ¿no es cierto? ¿Y quiénes, Y el camino- Irene, quiénes lideraban en Salta en esa época? Bueno, en la época en que nosotros estamos hablando, si tratamos la cuestión económica, tenemos casas importantes como la de Gurruchaga, la casa de Moldes, que son los grandes comerciantes que hemos tenido, pero comerciantes que son interesantes porque Gurruchaga va a ser elegido después de un proceso muy complicado, cuando se tiene la información de lo que pasa en Buenos Aires, llega la noticia, se invita a la provincia de Salta a integrarse con un diputado a Buenos Aires en lo que después se va a llamar Junta Grande. Resulta electo Gurruchaga después de un contubernio ahí político bastante denso, y Gurruchaga es el hombre que nos va a representar, un joven abogado que estudió en Europa, estudió en España, que trae ideas novedosas, un fiel defensor de este proceso de emancipación, y la familia Gurruchaga hizo unos esfuerzos tremendos y hizo unos aportes significativos a la causa. Gurruchaga dona... Y después muere en la pobreza. Claro, dona a comienzos del año 1811 3 navíos para ir a liberar a Montevideo. Y después, en agosto de ese mismo año, dona otros 7 barcos para que se pudiera llegar a resolver esa presencia realista en Montevideo. Es decir, es un esfuerzo ciclópeo, es un gasto infinito. Era una potencia Gurruchaga. Hay que tener mucho dinero para comprar 10 barcos. Aún en nuestro día, un barco es caro, en esa época también lo era, de lo cual se refleja la potencia económica de los Gurruchaga, que dieron todo por la patria. Lo mismo pasa con Gorriti, son unas donaciones importantísimas con los Gorriti. Lo mismo pasa con José de Moldes, que aparte de las donaciones significativas en dinero, en ganado, en armas, es también el ponerse el uniforme y salir a combatir. José de Moldes es un personaje maravilloso que hay que estudiarlo mucho más, porque el arrojo, el carácter, para emprender esta ayuda al ejército de la patria, y sobre todo lo que hay que destacar es que si hay una provincia que colaboró tremendamente en toda esa etapa larga, que son las campañas por la emancipación de América, es casualmente Salta. Y Jujuy, Salta era la misma cosa. Claro, Salta y Jujuy. Cuando viene el primer ejército... ¿Se llama Salta el Tucumán ya? Se llamó hasta que se Hasta disolvió, el 14. digamos, la intendencia, ¿no es cierto?, en el año 1814. Pero cuando viene el primer ejército auxiliar al norte, que manda la Junta de Buenos Aires, si no me equivoco, vienen 400 hombres al mando de oficiales. Cuando llega a Salta y a Jujuy se incrementan a 1.600, que son los que van a la primera combate, victoria patriótica en Suipacha. Lo que dice que, ¿cómo fue el tema
de la llegada de la noticia del 25 de mayo de 1810, la decisión del Cabildo de Buenos Aires en Salta. Llega muy poco tiempo después, el 16 de junio de 1810, y 2 días después el gobernador, que digamos había sido interino, Nicolás Severo de Isasmendi, hijo de españoles pero americano él de nacimiento, convoca al Cabildo. Bueno, es muy interesante, yo lo voy a resumir, pero se calcula, un historiador importante calculó que la gente que se interesaba en ese momento en lo que era la pequeña Salta, en temas públicos y políticos, eran 200 personas, de los cuales, digamos, si había una citación del Cabildo para deliberar un Cabildo más abierto, se invitaban a 80 vecinos que eran propietarios, que sabían leer y escribir, o sea, no era todas las personas, era calificado. Pero de esas personas participaban 50 personas aproximadamente. Eso fue cuando se votó, participaron 62 creo, y 2 votaron, uno dice indeciso, otro voto en contra, digamos, del reconocimiento de la Junta de Buenos Aires. O sea que la representación era muy pequeña, ¿no es cierto? Había, por supuesto, gente. Lo curioso es que, lo dice el historiador Edberto Acevedo, que cuando se plantea realizar una segunda reunión para decidir la designación, por ejemplo, de un representante de Buenos Aires, el gobernador Isasmendi, que representaba, digamos, a los intereses del gobierno de la corona más estrictamente, convoca a una cantidad de gente que no era convocada, artesanos, zapateros, carniceros, y demás, agricultores. Y entonces el grupo, digamos, patriota, por eso no se podía decir en ese momento claramente si eran realistas o patriotas, el grupo ese adopta una posición más cerrada. Dice, no, esta gente no puede participar. Perdón, Sí. tengo que Sí. un corte, dejamos ahí ese relato.